Sí, este es el Renault Clio 5, el cual puede que os suene porque ya lo presentamos. Y sí, este es el Renault Captur 2, que puede que también os suene por otro vídeo que hicimos. Pero ahora os presentamos la gama E-Tech, es decir, las versiones híbridas e híbridas enchufables de la gama Renault. Vale, de hecho puede que no note diferencia con su versión convencional, y es que son tres lo que nos puede decir que estamos ante un E-Tech. Es una placa identificativa en el lateral de la puerta, una en el portón trasero y otro de que el tubo escape está escondido en la parte trasera. Pero hoy eso no es lo importante es explicar qué es la gama E-Tech de Renault. ¿Y qué es E-Tech? Pues E-Tech es el nombre que le ha dado Renault para identificar sus modelos híbridos e híbridos enchufables. ¿Y qué es un híbrido? Pues al fin y al cabo es un coche con un motor de combustión convencional añadido a un motor eléctrico y una batería. En el caso del híbrido enchufable, exactamente lo mismo, solo que tiene una batería de mayor capacidad y esa batería también tiene la posibilidad de enchufarla. Si abrimos el capó y vemos las mecánicas, son casi idénticas. Contamos con un motor de gasolina, un 1600 atmosférico de 91 caballos. Añadiendo dos motores eléctricos que en potencia total va a 140 caballos. En el caso del Captur tenemos exactamente lo mismo, solo que los motores eléctricos van a desarrollar un poquito más de potencia y va a dar hasta los 160 caballos. Y antes de ponernos en marcha vamos a meter un pequeño repaso al interior. Si hemos dicho que exteriormente no hay grandes diferencias con respecto a su versión convencional, interiormente viene a ser casi lo mismo. Lo único que encontramos en la palanca shifter en este Captur es que tenemos un modo B, que ya hemos explicado cómo funcionaba en el Renault Zoe. Y en temas de pantallas, contamos ya de serie con la pantalla de 9,3 pulgadas del EasyLink y el cuadro completamente digital de 10 pulgadas, en el que aquí sí podemos notar alguna pequeña diferencia en cuanto al cuadro, ya que tenemos pues los niveles de batería, la regeneración de la misma y la gestión energética que estaría haciendo en cada momento del motor de combustión o del motor eléctrico. Pues en primer lugar nos vamos a poner al volante del Renault Captur y vamos a hablar primero de tema de autonomía. En este Captur, al ser híbrido enchufable, tiene una batería bastante mayor que la del Clio. Por tanto, vamos a tener una autonomía en modo 100% eléctrico de en torno a unos 50-60 kilómetros, depende del uso que le vayamos a dar, si va a ser más autovía o más ciudad. Ese consumo lo vamos a conseguir si lo enchufamos a una red doméstica. Y diréis, bueno, ¿y si yo me puedo comprar un Renault Captur híbrido enchufable sin enchufarlo? Sí. ¿Qué pasa? Que el coche no va a conseguir toda la capacidad de batería si no lo enchufamos, por tanto va a funcionar como un híbrido convencional. Es decir, que cuando lleguemos a un semáforo, vayamos frenando o dejemos de acelerar, te regenera un poquito la batería, pero evidentemente no te llega a llenar toda la batería que trae este Captur. En cuanto al uso, diréis, 50 kilómetros, bueno, no está mal, pero tampoco es mucho. Va a depender también mucho del uso diario que le deis. Si, por ejemplo, mi trabajo está a 20 kilómetros, pues hago 20 kilómetros de ida y otros 20 kilómetros de vuelta. Es decir, hemos hecho un total de unos 40 kilómetros. En esos 40 kilómetros no hemos consumido absolutamente nada de gasolina, porque hemos hecho menos de 50 kilómetros de la autonomía total del coche en modo eléctrico. Entonces, si lo planteáis de manera de que cada vez que lleguéis a casa después del trabajo lo enchufáis a cargar, pues al fin y al cabo os va a durar un tanque de gasolina pues muchísimo tiempo. Pues ya depende si vais a salir quizá de viaje en el que ya no podréis enchufarlo más de cuando en cuando. Entonces esto es un paso intermedio entre un vehículo convencional y un vehículo completamente eléctrico. Si queréis ir en modo eléctrico en vuestro día a día lo podéis hacer perfectamente. Si queréis salir en un viaje y sin tener que preocuparos de dónde vais a cargar el coche cuando lleguéis a vuestro destino o incluso a mitad de destino, no os vais a tener que preocupar porque lo dicho, vais a ir siempre en modo gasolina o incluso un rato vais a ir también en modo eléctrico. En cuanto a la velocidad máxima de este coche en modo eléctrico, va a ser 135 km por hora, es decir, podemos ir hasta 135 en modo eléctrico sin tener que activar el motor de combustión. También cabe destacar los diferentes modos de conducción, es decir, en un Captur convencional tendríamos el modo MySense, que sería el modo normal, el Sport, en el caso de que queramos hacer una conducción deportiva, o el Eco, por si queremos reducir el consumo. Aquí va a variar un poquito, el MySense va a estar como siempre, el Sport también. Lo único que va a variar pues la gestión energética de los motores, tanto el de combustión como el del eléctrico. Si arrancamos en MySense, pues siempre y cuando el coche tenga batería suficiente, va a ir en modo eléctrico. Si nos vamos al Sport, el Sport siempre va a intentar tener el motor de combustión arrancado, para que nos dé el máximo rendimiento posible en todo momento.
Y en el modo Pure va a ser un modo 100% eléctrico, es decir, lo activamos y hasta que no se nos agote la batería no va a activar el motor de combustión. Y cabe destacar una función que se llama eSafe. Esta función la podemos activar tanto en el MySense como en el modo Sport también. ¿Y qué es lo que va a hacer esta función? Pues esta función lo que nos va a tratar de ahorrar siempre la máxima batería posible. Es decir, dejarnos siempre un margen muy grande de batería usando más el motor térmico. ¿Y para qué? Pues para ciudades muy grandes como Madrid o Barcelona. Aquí en Málaga, por ejemplo, todavía no ha llegado, pero ciudades como Madrid, en el que de cuando en cuando van restringiendo la entrada a la ciudad pues solo a vehículos 100% eléctricos, pues en ese caso lo podemos activar. Vamos a Madrid en motor de combustión y cuando lleguemos allí tendremos una reserva de batería bastante grande para poder entrar por la ciudad sin que haya ningún tipo de problema. Y bueno, ¿cómo vemos qué está haciendo el coche en cada momento? ¿Qué motor está utilizando o cómo está regenerando la batería? Bueno, pues tenemos un cuadro que nos va a indicar en todo momento lo que está haciendo el vehículo. Si el coche necesita batería, pues va a arrancar el motor de combustión para arrancar esa batería. Si vamos a una velocidad constante por autovía, pues a lo mejor va a activar solo el motor de combustión sin tener que activar la batería. Si le pedimos máximo rendimiento, pues porque tenemos que acelerar y adelantar a alguien, pues nos va a activar tanto el motor eléctrico como el motor de combustión. O si por el cambio pues estamos llegando a un semáforo y estamos frenando, vamos a ver cómo las ruedas le están dando energía a la batería del coche. ¿Para qué? Para recargarlas. Todo eso lo podemos ver tanto en el cuadro central como en la pantalla principal. Bueno, ya sentados en el Clio, recordamos que tiene 20 caballos menos. Al fin y al cabo es un coche que es un poquito más bajo y por supuesto que tiene menor resistencia al viento. Aparte de, por supuesto, el peso, ya que las baterías son bastante más pequeñas que la del Captur. ¿Hay mucha diferencia entre la conducción de un híbrido enchufable a un híbrido convencional? Pues va a depender mucho de la conducción que hagamos con el coche. Sobre todo el híbrido enchufable, como ya hemos comentado antes, va a depender de si lo vamos a enchufar más o menos veces y depende pues también de si hacemos más autovía o más ciudad. Pero en términos generales la conducción es muy parecida. Si hablamos de consumo en este híbrido convencional, no tenemos la opción de enchufarlo, por tanto la autonomía en modo eléctrico va a ser bastante menor a la del Captur. En este caso vamos a tener una autonomía de unos 5 kilómetros y diréis, bueno, esos 5 kilómetros son muy pocos, pero al fin y al cabo esos 5 kilómetros va a ser nada más en el arranque del coche, es decir, cuando el coche empieza a andar, que es realmente donde más consume, pues por ejemplo en ciudad, ahí nos va a bajar muchísimo el consumo. Y os puedo decir el consumo que he estado teniendo durante estos días y he hecho más autovía que ciudad. Y os puedo decir que he sacado un consumo de 4,9. Si eso lo llevamos a la ciudad, se puede bajar perfectamente a unos 4,5 o 4,4. Y la verdad que es un consumo bastante bajo. Mi coche de uso diario, por ejemplo, es otro Renault Clio, pero es de motor diésel y tengo el consumo en 5,4. Es decir, que este ya estaría mejorando el consumo que tiene mi Clio diésel. Y lo más importante, que la sensación de conducir es mucho mejor en este coche, mucho más placentera que la de un coche diésel, como es lógico. Y hasta aquí la gama de test de Renault, una gama que merece mucho la pena probar y que lo podéis hacer cuando queráis viniendo a Taermo. Espero que haya gustado el vídeo y nos veremos en próximas ocasiones.